Saludos, buenas noches y bienvenidos un día más a este programa, El Zoco. Hace apenas 2 semanas, el 13, el 14 y el 15 de abril, Santa Fe celebró una de sus fiestas culturales, yo creo que la más importante de todo el año, las capitulaciones. Ese hecho que concluyó con el descubrimiento de América, y ya saben que este hecho ha sido tremendamente importante. Con nosotros se encuentra hoy el alcalde de este municipio, de Santa Fe, Sergio Bueno. Sergio, muy buenas noches y muchas gracias. Hola, muy buenas noches y gracias a vosotros. Bueno, hace apenas 2 semanas, pasadas por agua, eso sí, pero Santa Fe consiguió celebrar un año más esta fiesta importante para el municipio. Sí, en Santa Fe se dice un refranillo, es decir, que es que si quieres que llueva, o celebras las capitulaciones o que sea Semana Santa, y este año no nos hemos escapado con ni la para lluvia, una ni para la otra, porque en una Semana Santa también ha caído la de Dios. Sí. ¿Cómo han sido al final esas celebraciones pasadas por agua, pero al final se pudieron llevar a cabo con el éxito habitual y tradicional del público? Sí, la verdad es que con el inconveniente del agua, que deslució sobre todo las actividades fundamentales y principales que tuvieron lugar hace, como bien decías, 2 semanas, han sido un éxito en cuanto a participación y organización, y con un resultado muy positivo, porque si bien es cierto que las capitulaciones de Santa Fe tienen un potente vector cultural, que es el que las motiva y el que las origina, y es el peso fundamental de las actividades que se programan durante todo el mes de abril, no es menos cierto que tienen también un magnífico potencial económico y turístico. Permite de alguna manera que el tejido comercial y el tejido de los emprendedores en Santa Fe en esta cita reúna buena parte de sus actividades económicas a través de la hostelería, el turismo, el pequeño comercio, y se vea también reforzado. Claro, porque cuando un municipio celebra unas fiestas hay que tener en cuenta lo que está diciendo Sergio ahora mismo. No es solo el punto de vista lúdico de lo que supone una fiesta de este tipo, sino el motor económico que supone, sobre todo en la época en la que estamos. Efectivamente, el presupuesto, que ha sido bastante moderado para lo que podían haber sido en una época de crecimiento económico y de expansión, ha rondado los 70.000–75.000 euros, pero desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Fe están configurados como una inversión, es decir, no están configurados desde el punto de vista del gasto económico o del costo económico, sino que creemos que esa inversión de aproximadamente 70.000–75.000 euros tiene un efecto multiplicador en la economía del municipio. Tiene la fortaleza la celebración de las capitulaciones, que son muy amplias en cuanto a los ciudadanos y ciudadanas a las que van dirigidos, desde niños hasta mayores, y concitan durante muchísimas horas a lo largo del mes muchísimos visitantes. El esfuerzo económico que hace el Ayuntamiento para este tipo de fiestas es muy grande, sobre todo, como decíamos, en la época en la que estamos. Hoy es día 2, mañana es día 3 de mayo. Aparte de las capitulaciones hay otras fiestas importantes, como por ejemplo el Día de la Cruz, que también se celebra, y como decías tú antes, para todo tipo de público, y se celebra mañana además. Efectivamente, nosotros la trasladamos al fin de semana para intentar también que, sobre todo las asociaciones y colectivos, que son los que lideran la organización y la celebración de las cruces de mayo, pues tengan tiempo suficiente pues para poder organizar, montar la cruz, montar la pequeña barra que siempre acompaña a la cruz, que anima y dinamiza bastante el fin de semana, y es un buen motivo, además de mantener una tradición importante como es en Granada la festividad de las cruces. Ayuda también a que las asociaciones y colectivos puedan obtener algunos pequeños recursos para el resto de actividades durante el año. Claro, porque ¿cuántas cruces hay? ¿Cómo se organiza el Día de la Cruz en Santa Fe? Nosotros establecemos unos criterios generales a cumplir por todas y cada una de las cruces, en cuanto a posibles emplazamientos, en cuanto a ocupación de la vía pública, en cuanto al tipo de música que debe haber o que no debe haber puestas en la festividad de la cruz, y sobre todo lo que más preocupa, los horarios. Una vez que las asociaciones conocen, suelen ser del orden de 10, 15 asociaciones las que montan cruces en Santa Fe. Hemos llegado incluso a las 20 y tantas en años anteriores, donde había algo más de dinamismo económico y era más fácil destinar recursos a la celebración de las cruces, pero sobre todo tienen un carácter asociativo y cultural bastante arraigado en Santa Fe, y hace que la fiesta durante este fin de semana también esté garantizada. ¿Y no se está perdiendo la tradición de vestirse de gitana, que parece ser que cada vez vemos a menos y menos personas vestidas de gitana? No lo sé, allí en Santa Fe hay sobre todo determinadas cruces o determinadas personas que sí mantienen viva
esa tradición, que es importante mantener y sentir orgullo también, por qué no decirlo, de ese hecho cultural y sobre todo de un traje típicamente andaluz, porque no es el traje de sevillana, como muchas veces se dice, que es el traje de flamenca o el traje de flamenco. Exactamente, además yo lo he dicho mal y es verdad, no es el traje de sevillana, el traje de flamenca. De flamenca o de flamenco, y en definitiva le da colorido y sobre todo hace de alguna forma que recuperemos nuestras mejores tradiciones. Estamos aprovechando esta entrevista para hacer un breve repaso, por ejemplo, de dos de las fiestas importantes culturales del Ayuntamiento de Santa Fe, pero también quiero que hablemos un poco, si te parece, de proyectos que a corto, medio plazo estáis elaborando en este municipio granadino. Hablamos, por ejemplo, de una escuela infantil, la segunda totalmente pública que va a tener el municipio. Efectivamente. Durante esta legislatura, durante este mandato, teníamos configurado uno de los elementos fundamentales a la hora de invertir dentro de las políticas propias del Ayuntamiento de Santa Fe, en colaboración con la Junta de Andalucía, en una mejora clara de las políticas educativas. Uno de los elementos fundamentales era crear esta segunda escuela infantil, que va a dar cobertura a aproximadamente 90 niños de 0 a 3 años y va a permitir acabar con la lista de espera que había en el municipio. Esto va a permitir también, además de cubrir esta faceta asistencial y educativa, ya hoy más educativa que asistencial, va a permitir también poder mejorar la conciliación familiar y laboral de todos aquellos padres y madres que lleven a sus hijos a la escuela infantil. Creemos que a lo largo de este año y a principios del curso que viene será cuando esté en pleno funcionamiento y las obras se iniciarán en un par de semanas. Es una inversión importante que ronda los 600.000 euros y lo más importante no es solo que va a generar empleo y riqueza durante su construcción, sino que también va a significar la creación de 12 a 15 nuevos puestos de trabajo, que en la situación de crisis que estamos viviendo es muy importante. ¿Dónde va a estar ubicada esta escuela infantil? Pues va a estar ubicada en la zona oeste del municipio, para que más o menos nos ubiquemos. La parte más próxima en dirección hacia Málaga. Santa Fe es muy alargado a lo largo de toda la A92 a su paso por nuestro municipio. Una está en la zona este de Santa Fe, la otra va a estar en la zona oeste, de forma y manera que también quede vertebrado el conjunto del municipio. Para compensar un poco. Efectivamente. Otro gran proyecto es la piscina, el centro deportivo. Sí, este ha visto la luz hace pocos meses. Hemos podido finalizar y poner en marcha una de las instalaciones deportivas más importantes que hay en todo el área metropolitana de Granada, sino en la provincia. Es un centro dirigido no solo para el deporte, sino también para el ocio familiar, donde se prestan distintas actividades de carácter deportivo, y ha sido una inversión importantísima que ya empieza, como decía, a tener una aceptación importante en Santa Fe, con casi 1000 demandantes, con 1000 usuarios que son los que practican deporte a diario en estas instalaciones. La inversión ha sido de 3.600.000 euros, de los que prácticamente el 60% ha sido de financiación pública a través del Ayuntamiento de Santa Fe y la Junta de Andalucía, y el resto a través de financiación privada en un convenio de colaboración público-privada que ha sido bien gestionado y bien dirigido por el Ayuntamiento de Santa Fe y por la empresa concesionaria. Sergio, yo quiero que hablemos ahora un poco de cómo se está gobernando ahora mismo el municipio de Santa Fe, porque la situación es muy complicada. En las últimas elecciones municipales parecía relativamente claro que se podía gobernar con cierta estabilidad, con los 8 concejales del Partido Socialista, un concejal de Izquierda Unida y los 8 concejales que consiguió el Partido Popular. Sin embargo, la situación se torció al muy poco de formar el gobierno. Una miembro del Partido Socialista está ahora en el grupo independiente, podríamos llamarlo quizá un poco así, pero la situación de gobierno se ha vuelto y sigue siendo muy complicada a partir de ahí. La verdad es que sí. ¿Para qué ¿Cómo está ahora, claro? La situación es de una franca ingobernabilidad en buena parte de lo que son políticas municipales. Es decir, existe una nueva mayoría en el Pleno, es decir, una mayoría de bloqueo, porque no es una mayoría que proponga y no es una mayoría que lleve adelante iniciativas en colaboración con el gobierno municipal que configuran Izquierda Unida y Partido Socialista. Del mandato de las urnas del pasado mes de mayo se extrajo una conclusión muy clara, y era que los ciudadanos de Santa Fe mayoritariamente solicitaban un gobierno de izquierda y un gobierno de entendimiento entre el Partido Socialista, que fue quien ganó las elecciones, e Izquierda Unida. Cerramos un acuerdo de gobierno estable, por escrito, dado a conocer a los ciudadanos y a las ciudadanas con las propuestas e iniciativas que contenía,
y a poco de iniciar ese mandato, en el mes de septiembre-octubre, con una actitud completamente reprobable, injustificable e indefendible, una concejala del Partido Socialista abandonó la disciplina del Partido Socialista y se ha alineado directamente con el Partido Popular. La situación, como te decía, es de bloqueo absoluto a cualquier iniciativa que lleva el gobierno municipal de calado, de envergadura para Santa Fe. Encontramos siempre el no. Encontramos siempre una situación de bloqueo y eso lo que está haciendo es perjudicar al conjunto de ciudadanos y ciudadanas, porque no se trata de perjudicar un gobierno, no se trata de perjudicar un partido, no se trata de pasar facturas a nadie, pero lo que se está haciendo es perjudicar a casi 17.000 ciudadanos. Y un elemento muy importante, lo hablábamos un poco antes, estamos hablando de, por ejemplo, el plan de ajuste que todos los ayuntamientos o casi todos están llevando a cabo porque es primordial para poder sacar adelante la gestión económica de los ayuntamientos tal y como están las cosas. En Santa Fe ni siquiera habéis podido elaborar un plan de ajuste, no se ha podido aprobar, evidentemente tampoco. Pues esa es la triste realidad que tenemos que administrar a día de hoy. Sin entrar a valorar el alcance y el contenido de las medidas que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy, en muchas de las cuales nosotros discrepamos y así lo hemos puesto de manifiesto en todos los foros en los que ha sido posible, incluso en el propio pleno de la corporación. A lo largo del mes de marzo hicimos la tarea que el Ministerio de Hacienda y Administración Pública nos encomendaba: remisión de facturas, análisis de la situación económica del ayuntamiento y proponer al pleno para su aprobación un plan de ajuste. Un plan de ajuste que no era más que establecer de qué forma y de qué manera el ayuntamiento iba a devolver ese préstamo, por así decirlo, que el Ministerio le hacía al ayuntamiento para pagar nuestros proveedores. La situación ha sido kafkiana porque ha sido más sencillo llegar a un acuerdo con Izquierda Unida, evidentemente, que forma parte del gobierno, pero es un partido independiente. Con Izquierda Unida hemos sido capaces de cerrar un acuerdo con Comisiones Obreras, hemos sido capaces de cerrar un acuerdo con el CESIF, hemos sido capaces de cerrar un acuerdo con la Unión General de Trabajadores, que son los sindicatos de máxima representación en el Ayuntamiento de Santa Fe, y hemos sido incapaces, pero no por voluntad de los proponentes del plan, sino por la negativa a poder atender cualquier tipo de propuesta. La situación en un pleno que duró casi 5 horas fue la de la negación absoluta y sistemática de ese plan de ajuste. Nos hubiera gustado que por parte de la oposición hubieran tenido una actitud por lo menos tan responsable como en otros municipios de la provincia, donde ha sido la oposición la que ha propuesto ese plan de ajuste. En Santa Fe, una vez más, se ha intentado perjudicar al gobierno, perjudicando al conjunto de ciudadanos y de ciudadanas rechazando ese plan. Esto va a suponer que en el mes de mayo, en el mes de junio, el ayuntamiento entre en una situación de quiebra técnica, no pueda atender sus pagos regulares y sea una situación de franca desgobernanza. Porque, claro, la situación es, al no poder el ayuntamiento elaborar este plan de ajuste, se tiene que atener a lo que dicte el gobierno central. Esto, a nivel, por ejemplo, de puestos de trabajo, también va a tener un coste amplio. Muy amplio. Bueno, nosotros planteamos un plan de ajuste, como decía anteriormente, consensuado con la representación sindical. El plan de ajuste que presentó el gobierno municipal tenía 3 ejes: por una parte, control del gasto en determinadas partidas; por otra parte, limitación de la inversión pública para intentar sanear la situación económica; una subida moderada de impuestos, menor que la que nos impone Mariano Rajoy a través de esa subida violenta del 10% del IBI, y por otra parte una reducción de salarios de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Santa Fe, de los 190 trabajadores del Ayuntamiento de Santa Fe. Pactamos esa reducción de sueldo a cambio de no despedir a ningún trabajador y a ninguna trabajadora, porque los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Santa Fe, además de la función pública que cumplen, tienen una situación económica de estabilidad. Esa situación económica de estabilidad les permite seguir dinamizando la economía del conjunto del municipio. Si nosotros hubiéramos adoptado una solución fácil, que era la que proponía el Partido Popular y la concejala tránsfuga, que era la de coger 20 trabajadores y despedirlos, o 30 trabajadores y despedirlos, hubiéramos podido resolver un problema a priori y de una tacada en el Ayuntamiento de Santa Fe, pero hubiéramos vuelto a generar un perjuicio aún mayor, no solo a esos trabajadores, sino al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de Santa Fe, cuando existían otras vías a la hora de poder solucionar el problema. ¿En qué escenario nos encontramos?
en que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas va a embargar parte del dinero que recibe el Ayuntamiento de Santa Fe cada año, y el Ayuntamiento de Santa Fe no va a poder atender, entre otros, los pagos regulares, entre ellos los del pago a sus propios trabajadores. Eso va a ser una situación de difícil administración y de difícil digestión por parte del conjunto de la plantilla, porque la voluntad del equipo de gobierno, la voluntad del alcalde es no despedir a nadie. ¿A vosotros os preocupa que los ciudadanos conozcan esta situación? Porque es muy fácil culpar al ayuntamiento luego cuando si hay o no lo sé, cómo podrá el ayuntamiento salir de este tema. Pero os preocupa que los ciudadanos sean conscientes de quién y cómo se está provocando este tipo de medidas que van a ocurrir. Sí, nosotros uno de los compromisos que teníamos con la ciudadanía y que teníamos suscrito con el pacto de gobierno con Izquierda Unida era dar un mayor traslado de información a los barrios y a las asociaciones. Durante el mes de febrero iniciamos una campaña de visita por barrios donde se han ido explicando las prioridades de la acción política que hemos venido desarrollando durante los 6 primeros meses de gestión y sobre todo lo más importante que íbamos a hacer durante los 6 meses siguientes hasta completar el primer año de gestión. Esta campaña que iniciamos en febrero la dejamos suspendida durante el mes de marzo para no hacerla coincidir con la campaña electoral y que no hubiera malas interpretaciones al respecto, y una vez superado la Semana Santa y las capitulaciones, a lo largo del mes de mayo vamos a seguir reuniéndonos con colectivos y con vecinos, porque deben ser plenamente conocedores de la situación económica en la que se encuentra su ayuntamiento, porque deben ser conocedores de primera mano en qué situación y de qué forma les puede repercutir el no poder prestar servicios públicos esenciales derivados de esa actitud entre el Partido Popular y la concejala tránsfuga. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacernos partícipes, entre otras cosas, de esta situación. Aunque muy rápidamente yo sí quería comentarte una cosa antes de despedirnos. El Consejo General del Poder Judicial se está planteando reducir las sedes judiciales en Granada y dejarlas en tan solo 3. Esto afectaría, o no lo sé, a la sede que tenéis o que está ubicada en Santa Fe. No sé si sabes tú algo al respecto, cómo podría influir y cómo podría perjudicar o no al municipio esta medida. Me ocupa y me preocupa porque además soy abogado, es decir, que conozco perfectamente, o por lo menos de referencia, el contenido de la propuesta que se ha puesto encima de la mesa por parte del Consejo General del Poder Judicial. Como alcalde de Santa Fe nos vamos a posicionar de una manera radical en contra ante esa situación, porque entendemos que no existe ningún tipo de fundamento económico ni de mejora en cuanto a la operatividad de la justicia, sino que obedece a otros criterios que deben ser perfectamente explicados. Santa Fe es cabeza de partido judicial desde el siglo XVI, siglo XVII, en el que por privilegios reales se le venía concediendo ese estatus. Incluso son muchos los pleitos y las situaciones de discusión jurídica con la propia capitalidad de Granada, hasta poder consolidar esa capitalidad propia, y fundamentados sobre todo en ese antecedente histórico, pero sobre todo fundamentados en lo que entendemos es adecuado y razonable. Primero, por el volumen de inversión pública que supone y que supuso en su día el establecer a Santa Fe y potenciar a Santa Fe como cabeza de partido judicial con un centro de juzgado nuevo. Segundo, por el papel importante que tiene Santa Fe al ser también cabeza de distrito y de partido hipotecario. Entendemos que es intentar de alguna manera soslayar un papel relevante que tiene nuestro municipio históricamente, pero también actualmente en el ámbito de la articulación de lo que es el mundo jurídico y de la justicia. Vamos a tener una posición, como te decía, radicalmente en contra, y en breves fechas presentaremos mociones en el Pleno e incluso ante la Diputación Provincial, de forma y manera que ese interés y ese acervo pueda ser defendido. Pues muchas gracias, que no quería dejar pasar este momento de hablar con el alcalde de Santa Fe para preguntarle cómo iba a afectar esta decisión. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, ustedes no se vayan, un pequeño consejo y enseguida más cosas.